¿Qué Hola, tal? Guillermo, buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy bien, muy contento de estar aquí. Es un Bueno, honor y un gustazo. y yo muy contenta, que nos diría hace unos meses que estaríamos tú y yo así, ¿no? Con este libro. Tú además estás en Houston, yo estoy en Sí, Madrid y bueno, los que nos están oyendo, pues cada uno está casi en una parte del globo terráqueo, ¿no? sí, sí, sí. Y, y A bueno, ambos nos pues, ha caído una nevada este año, ¿eh? Cosa ¿eh? extraordinaria. A ambos nos ha caído una nevada este año como cosa Es, extraordinaria. es No, verdad, es verdad. Sí, sí, extraordinaria para los sitios donde estamos los sí, sí. ambos. Muy bien, pues bueno, quería presentaros a Guillermo, que Guillermo es uno de los mayores, si no el mayor experto en habla hispana sobre gestión de empresas familiares, ¿no? Lleva más de 20 años asesorando a familias que tienen negocios, ¿no? La mayor parte de los negocios, de las empresas, de las pymes son familiares, o sea que imaginaos la importancia de esto. En la parte posterior de su libro, la primera frase que pone es: ¿sabes que solo 3 de cada 10 empresas familiares sobreviven a un traspaso generacional? Entonces, esto es, con este libro, lo que pretende es ayudar precisamente a que eso no ocurra. Así que, bueno, antes de nada, Guillermo, no sé, seguro que se me han olvidado muchos datos importantes. Cuéntanos un poquito más quién es Guillermo y luego te pregunto por tu libro y luego por tu experiencia, cómo ha sido todo el proceso de escribirlo, publicarlo y promocionarlo. Bueno, gracias, Ana. Yo estoy trabajando desde hace precisamente más de 20 años en la investigación, la formación y la asesoría de familias que son propietarias de una empresa y que desean traspasarla a las siguientes generaciones. Eso que parece un proceso natural, pues por lo general se complica, sobre todo a nivel de las relaciones entre los miembros de la familia. No suelen ser escenarios en los que se facilite la comunicación o que se pueda definir bien un entendimiento común de los diferentes objetivos de las personas. Entonces, lo que yo he venido haciendo durante este tiempo es estudiando las formas de comportamiento, la estructura de las familias empresarias, y aprendiendo mucho de ellas, porque básicamente esta disciplina que es la asesoría de familias empresarias es bastante reciente. Esto surgió en los años 80 aquí en los Estados Unidos y poco a poco se ha estado incorporando dentro de los servicios de acompañamiento a las familias, pero en verdad todavía nos falta mucho por recorrer, mucho por aprender, y la mayoría del conocimiento viene precisamente de la experiencia de compartir con las familias. Uh Así que -huh. lo que he estado haciendo todo este tiempo ha sido empapándome de experiencia, entendiendo o tratando de entender situaciones, y las he estado compilando desde hace tiempo. Y bueno, pues el año pasado tuvimos la oportunidad de entrar en este programa Reto y darle forma ya definitiva a lo que es este compendio de experiencias. Ujú. Vale, han pasado unos meses, vamos a hacer un poquito de ir haciendo, vamos al final y luego vamos a hacer un poquito de flashback, ¿no? Este es Okay. el libro que tú escribiste, publicaste. ¿En qué situación está? O sea, vamos a empezar un poquito por lo que ha supuesto para ti escribir este libro, publicarlo y que esté ahí que haya sido un bestseller también en Amazon. Sí, bueno, fíjate, es realmente parte de una experiencia de transformación, y eso es algo que quería comentar con los asistentes, porque yo me imagino que los que nos están escuchando en este momento están, durante la mitad del proceso de redacción, más o menos, de Sí, escritura. bueno, están ahora en el proceso de corrección, han empezado con la corrección. ¿Eh? Bueno, Tú lo fantástico. O sea conoces bien, ok, ok, todo el o sea que proceso. ya estamos en una fase en la que han pasado algunas cosas. ¿Dónde está mi libro en este momento? Está en la última fase o en la penúltima fase de su recorrido. ¿Y por qué digo esto? Porque yo no sé si me permites, Ana, a mí se me ocurrió una idea para esta presentación, y es compartir contigo con tus alumnos parte del trabajo que yo hago con las familias. Y parte de ese trabajo precisamente empieza por entender cuál ha sido tu historia. Y como estoy aquí para contar una historia, Ujú. pues Muy esta bien. historia, por lo general, cuando uno trabaja con familias empresarias, lo que hace es un recorrido por los diferentes hitos que han constituido esa identidad que permite que una familia sienta que es diferente a las demás,
que hay cosas que han pasado, que hay decisiones que han tomado y que hay valores que se han forjado y que les dan precisamente esa identidad dentro de un colectivo al que muchos individuos pertenecen. Entonces, cuando yo hago ese recorrido con las familias, utilizo un esquema que está basado en el modelo de Joseph Campbell del viaje del héroe, que es una forma de entender cómo el fundador de un negocio va atravesando un viaje en el cual convierte eso que creó en una empresa y luego tiene que traspasarlo a la siguiente generación. Y calza perfectamente con el modelo de Campbell. Campbell estuvo durante muchos años estudiando las diferentes formas en que las culturas de todo el planeta transmitían información y sabiduría entre los diferentes miembros de tribus, sociedades, religiones, políticas. Y al final existía un modelo que él llamó el monomito, que es el mismo modelo que se ha estado utilizando desde hace 5.000 años para que el ser humano pueda transmitir un mito. Y ese mito es el mito de la transformación. Y el programa Reto de Triunfa con tu libro es un programa de transformación, que creo que en algún momento lo comenté en uno de los chats que tuvimos en esa edición, que esto en verdad, más que un curso para escribir un libro, esto realmente es lo que es un challenge. Esto es algo que se te ha puesto enfrente y pues estás dispuesto a superarlo e ir más allá. Y eso ha sido un poco lo que hemos vivido, los que hemos estado ya del otro lado de la historia, ¿no? El poder superar esto. Entonces, yo quería compartir la pantalla, si me permites, que tengo aquí una cosita. Ah, claro que sí, yo creo que puedes compartirla, ¿eh? Mira, a ver. Vale. Pero creo que te he dado permiso para... Sí. Ahí está. Ah, qué bueno. Vale. Bueno, es un esquema muy sencillo, lo he hecho lo más sencillo posible. Como les decía, entonces, el viaje del héroe está basado en 3 fases. La primera fase es la fase de la separación del mundo. Encontramos a nuestros héroes viviendo en un mundo ordinario. Luego hay una segunda fase que es la penetración en un tipo de fuente de poder, que es el mundo mágico, al cual el héroe entra. Y luego existe la parte más importante y quizás la más difícil, que es el regreso hacia la vida con un crecimiento, con una transformación. Entonces, todas las historias que nosotros contamos, desde Gilgamesh, Jesucristo, Buda, James Bond, Luke Skywalker, todos tienen en el fondo del inconsciente de lo que es concebir una historia el mismo esquema. Vives en un mundo, vas hacia una aventura y regresas transformado. Y eso es un poco lo que nos ocurrió, ¿no? Entonces, hay un modo simplificado de entender esto que es bastante extenso, que es a través de un resumen que hizo un señor que se llama Christopher Vogler, que escribió un libro que se llama El viaje del escritor y es el texto de Hollywood hoy en día. Hoy en día todos los guionistas de Hollywood desde el año 88 utilizan ese libro para escribir los guiones de las películas que tú y yo estamos viendo desde hace unos 32 años más o menos y funciona perfectamente. Entonces cada una de estas etapas que el héroe recorre, yo las viví y las vivieron muchos de mis compañeros durante el programa Reto. Entonces, las quería repasar con ustedes para que veas un poco de qué va este viaje, de lo que significa el reto. Y hay una primera parte, que es el primer acto de esta narración, que es el mundo ordinario. Nosotros los mortales que andábamos por ahí sueltos con esa idea de que en algún momento quizás nosotros pudiésemos ser autores de un libro que se pudiese publicar y se pudiese vender, pues estábamos ahí y somos y éramos en ese momento tan normales como cualquier ciudadano de a pie. Éramos, pues, eso, ordinarios. Pero hay un momento, y a mí me ocurrió, que viene lo que se llama la llamada a la aventura. Y yo recuerdo, en medio de la pandemia el año pasado, en el pico más alto aquí en Houston, que de alguna manera tu podcast me llegó dentro del iBooks y me dijo, recomendado este podcast. Yo, mira, qué interesante. Y de pronto empecé a escucharte y a escuchar cada uno de los programas que tú tenías. Y entonces sentí la llamada, esa llamada que decía, vente que te invito al programa Reto. Pero hay una parte importante de esa llamada, que es el rechazo. Y nosotros en ese momento decimos, no, esto no es para mí. De hecho, recuerdo que yo te llamé. Tuvimos una llamada en junio, julio, más o menos, en junio, creo que fue.
Y yo te dije, este programa me llama la atención, pero yo no lo quiero hacer porque lo quiero hacer ya. Y este arranca en septiembre y yo esto lo quiero hacer ya. Y rechacé el reto. Y es muy importante que el héroe rechace el reto, porque va a pasar algo después que te va a hacer cambiar de opinión. Y generalmente tiene que ver con un desprendimiento, algo que ocurre en tu vida que te dice, mira, no, esa llamada que yo recibí la voy a hacer. Luego viene la parte que es el encuentro con el mentor. Y ahí es cuando tú apareciste en esa llamada. Y yo hablé contigo, te conté lo que estaba buscando, me dijiste lo que me ofrecías, y en ese momento, después de reflexionar un poco, acepté. ¿Ok? Pero entre la llamada y el rechazo hay siempre esa parte importante, que yo tengo que estar de alguna manera aferrado todavía a mi mundo ordinario, porque ese viaje al que me estás invitando a mí me da miedo. Claro, es un Y reto. eso es básicamente lo que todos los héroes sienten al principio. Cuando el mentor aparece y te invita a que recorras el camino, tú rechazas porque te da miedo. Pero al final terminas aceptando. Y entonces existe el primer cruce del umbral, que es cuando en el momento en que yo decido que hago el pago dentro de la web, digo, bueno, ya estoy aquí, ya me monté en esto, ya no hay vuelta atrás porque el curso va a empezar dentro de relativamente poco. En mi caso recuerdo que me inscribí muy temprano y aproveché los primeros prácticamente mes y medio antes que empezara para hacer los primeros ejercicios, pero ya yo estaba metido en eso. Y una de las cosas que ocurren es que cuando tú ya entras dentro del mundo mágico en el cual nos insertamos como escritores, pues empiezas a crear en el caso del escritor, empiezas a crear un hábito que no tenías anteriormente. Y ese hábito tiene que ser parte de la formación de esta escritura. Y en el caso mío, yo lo que hacía era que no lo hacía, nunca lo había hecho, pero me acostumbré a reservar un par de horas al día para solamente escribir las famosas 1000 palabras por día, que al final no fueron 1000, fueron 1200, 1500. Y ahí empecé a crear ese hábito. Y en ese viaje que uno empieza a crear, vas encontrando diferentes pruebas a los aliados, a los enemigos. Yo no creía en el grupo de Telegram cuando empecé, porque yo estoy en 40 grupos de WhatsApp y dije, un grupo más, ¿hasta cuándo? O sea, yo no me quiero meter en otro. Es parte del rechazo de la llamada, pero al final cuando te das cuenta realmente de lo que sirven son tus aliados, son tus compañeros, son las personas que están viviendo contigo y que de alguna manera forman parte de esta aventura. Son otros miembros que terminan definiendo los diferentes arquetipos de la historia. Y a mí en lo particular me ocurría algo que lo comentamos en su momento, Ana, que no sé si lo recuerdas, y era A que ver, eso que tú me decías que era el síndrome del impostor, ¿no? sí, Como yo, del mundo en el que venía y de los libros, porque ya había escrito un par de libros antes, que eran libros muy densos, eran libros muy complejos, porque los clientes con los que yo he trabajado hasta el año pasado eran clientes complejos, eran familias en transiciones de segunda, tercera generación, tercera, cuarta, patrimonios muy grandes, situaciones de empresas muy complicadas. Y entonces, el libro que yo quería escribir tenía que ser un libro sencillo, porque yo quería dirigirme a otro tipo de público, de realidades que yo conocía, pero que de alguna manera no había tenido el momento de sentarme a simplificar toda esa complejidad para poderlo transmitir a través de un lenguaje que fuera claro, diáfano, sincero y muy directo. Estaba metido en otro mundo y las cosas que yo hacía pues eran complejas. Entonces, para mí fue muy difícil este libro. Fue muy difícil porque me tuve que desprender de cosas de las que me costaba muchísimo. ¿Qué fue para mí lo más difícil? El título. El título del libro, mira, es que, ay Dios mío, yo creo que al final tiré la toalla. O sea, al final, mira, es este y ya está. Porque es que le di tantas vueltas y le puse tanta cabeza a esto que no podía. Y hay un momento en la historia en la cual tú sabes que te estás acercando al momento en el que tienes que decidir si realmente vas a convertirte en ese escritor de ese libro que quieres hacer. Yo recuerdo que cada vez que venía aquí a mi oficina y me iba aproximando a mi rutina de 8 a 10 de la mañana, todos los días, hubo un momento en que yo me sentía angustiado porque decía, no, el libro no me está saliendo como yo quiero. Y la idea que se me ocurrió fue ilustrar lo que yo quería hacer con 3 casos de 3 familias empresarias que explicaran el caso de la familia, de las relaciones parentales, las relaciones conyugales y las relaciones fraternales. Unas 3 familias sencillas, papá y mamá, esposo, esposa,
hermano, hermano. Era la forma que encontré, digo, mira, esto tiene que ser así. Y empecé a darle vida a los personajes. Hasta que hubo un día en que me enfrenté con la gran prueba, que fue una noche, de hecho, fue un viernes que yo me quedé atascado en la mañana y no sabía qué me estaba pasando, no entendía por qué no terminaba de conectar con los personajes. Y esa noche me acuerdo que mi compañera del grupo de Telegram me dijo, bueno, si quieres hablamos o lo que quieras. Eh, Al final me quedé aquí en casa y me puse a escribir en la noche, cosa que no hacía. Me puse un whisky y empecé a escuchar música mientras escribía. Y de pronto me metí en el personaje. Fue una cosa como mágica, fue una cosa que de alguna manera me conectó por completo con la historia que yo quería contar y pude encarnarme en ese personaje. Y fue como un parto, fue como una... De hecho, me puse a llorar, de pronto encontré como que era el sentido de lo que yo quería escribir, y esa fue la gran prueba que mató a la conciencia anterior y le dio vida a la nueva conciencia de lo que yo estaba escribiendo. Fue más o menos como el ecuador de la escritura del libro. Así que esa es la prueba que supera el héroe. Y al final, después de esa aproximación a la caverna más profunda, que era entrar todos los días hacia mi oficina, pasar la prueba, viene la recompensa. ¿Y qué fue la recompensa? Al final tenía el libro que yo quería, lo terminé, lo corregí, como están haciendo muchos de vosotros ahora, y bueno, lo corregí, los correctores beta y la corrección profesional. Y al final esa fue mi recompensa. Tenía el libro y la historia que yo quería contar. Pero luego viene la parte más difícil. La parte más difícil de toda esta historia, que es regresar. Salir del mundo mágico. Dejar la rutina. Recuerdo que los primeros días después que mandé el manuscrito a corrección ortotipográfica, no sabía qué hacer de 8 a 10 de la mañana. Quería seguir escribiendo, quería seguir en ese mundo mágico, no me quería ir de ahí, quería volver a escribir el libro, revisarlo, pero hay un momento en que tienes que decir, mira, hasta aquí. Y lo bueno que tiene el programa Reto es que te da un límite de tiempo, hay un cierto margen, pero hay un momento en que tienes que decir, mira, basta. Tuviste el tiempo, tuviste la guía, tuviste todos los elementos, ahora tienes que volver al mundo ordinario. ¿Para qué tenemos que volver al mundo ordinario? Pues tenemos que volver porque hay una segunda muerte que tiene el héroe después que vuelve al mundo ordinario, que es la resurrección. Es el momento en el cual ya tú superaste tu prueba personal, tú como individuo lograste demostrarte que realmente puedes lograrlo. El siguiente paso es volver a enfrentarte a una muerte, entre comillas, poética, por el bien de tu comunidad. Y es a lo que yo llamo en la resurrección, llamo a la publicación, a la divulgación. Es quizás una de las partes más difíciles porque ya tú sabes que tú lo lograste, ahora los demás tienen que saber que lo lograste y tiene que ser por el bien de la comunidad. Al final te conviertes en un héroe porque vienes de regreso de ese mundo mágico con un elixir, con algo que descubriste y que lo tienes que compartir. Y en ese momento, y solamente en ese momento, es cuando te conviertes realmente en un héroe. Y el escritor que no publica y que no divulga, pues se queda en eso, un escritor. Pero si realmente quieres ser alguien a quien se te reconozca como un autor de una información que es de beneficio para todos, tienes que esforzarte muchísimo, muchísimo en la divulgación y en la promoción de tu libro. Y eso, en esa etapa estoy ahora, la verdad que ha sido cuesta arriba, impresionante, en mi caso al menos. He tenido que moverme muchísimo para que el libro tenga la salida que merece y que realmente el mensaje llegue a la gente a la que yo quiero llegar. Y al final de esto es que uno tiene el reconocimiento. Y todo este recorrido es el que nos termina dibujando cuáles son las diferentes etapas en las cuales tú puedes enfrentar un reto, cómo te transformas y por qué ocurre lo que ocurre. Y es un esquema que se aplica a todos los que de alguna manera hemos podido lograr superarnos a nosotros mismos. Y creo que de eso trata justamente el programa Reto de Ana. Bueno, Guillermo, muchísimas gracias de verdad por hacer. Es casi poético lo que has contado, casi poético.
me encanta porque has explicado tan bien lo que es el proceso de transformación que es escribir un libro. Fíjate que tú lloraste con tu libro y puedes decir, bueno, al fin y al cabo es un libro muy de empresa, ¿no? Muy tal, pero es tan profundo, ¿no? Ese cambio y ese sentimiento que cuando tú notaste que tomabas las riendas y ya estabas convencido de que te metí, o sea, que era del libro que tú querías sacar, que Ujú. muchas veces la claridad, yo lo digo muchas veces, la claridad surge escribiendo el libro, ¿no? Así es. Tú además eres una persona que ya conocías bastante el tema, has trabajado muchísimo, fíjate si puedes decir, bueno, pues es que Guillermo ya lo tenía que tener todo perfectamente estructurado y clarísimo, y no suele ser así. Eh, a mí me gustaría preguntarte, a ver, antes de dar paso al resto de las personas del reto que están aquí, del reto actual, que veo que les ha encantado tu presentación. Cuando dices que tú tomaste el protagonismo de tu historia, quiero que lo cuentes un poquito para que nos quede claro, porque ¿a qué te refieres exactamente con eso? Mi caso, ¿eh? Que no tiene por qué Tu ser el caso, sí, sí, caso tu de caso. otras cosas que han pasado y seguramente alguien puede identificarse un poco con esto. Y aquí quiero hacer una acotación. Esa identificación es realmente el corazón del proceso de transformación, pero ese evento no ocurre si no ha ocurrido lo anterior, si no ha venido por todo el camino completo. Y no se consolida si no ocurre lo que viene después. Y no lo entiendes hasta que no has hecho el recorrido completo. Cuando yo identifiqué ese momento fue cuando me di, mm, me di cuenta que mi miedo antes de entrar al mundo mágico era precisamente no poder lograrlo, no poder escribir el libro que yo quería escribir y que me fuera a repetir escribiendo lo mismo que había dicho hace muchos años, que vengo publicando muchos artículos, pero que no se entiende como yo quiero que se entienda. Entonces, precisamente la prueba en el modelo de Campbell, la prueba se describe como muerte y resurrección. Y por lo general, ese evento está vinculado al agua. Es un parto, es un nacer. El agua representa el líquido amniótico, pero también representa cuando Jonás estuvo dentro de la ballena y salió. También representa cuando Luke Skywalker es comido por el monstruo del triturador de basura y lo escupe. Todos los héroes pasamos ahí. En mi caso, el agua fueron las lágrimas que yo estaba soltando en ese momento. Y fue cuando yo encarné el personaje, porque la narrativa que yo tenía estaba muy bien esquematizada. El índice mío yo lo tenía muy claro en un principio, evolucionó sí con el tiempo, pero el contenido yo lo tenía súper claro. El cómo contarlo era el problema. Para que tú te creyeras lo que yo te estaba diciendo y para que tú te lo creyeras, yo y tú tenemos que ser iguales, porque tú tienes que creer que yo siento lo mismo que sientes tú. Entonces, cuando yo entendí que la clave estaba en los personajes, me di cuenta que había un personaje en particular que era yo. Y no me he dado cuenta que porque me hice mis fichas de personajes, les puse, de hecho en mi libro hablo mucho de tipos de personalidad, que tiene que ver con la forma de ser intrínseca, extrínseca, sentimiento, pensamiento, y eso te va dando una tipología que puedes aplicar muy bien a los personajes. Les puse la edad que tenía, el sexo, y había una chica que yo todavía no le había puesto nombre, pero era yo. A ver, casualmente era una chica porque tomó esa estructura. Pero me acuerdo incluso que cuando estaba escuchando música, imagínate tú, estaba escuchando la canción de Boston, la de More Than a Feeling, que hay una parte que es la parte que dice, I see my Marian walking away. Marian, ese es el nombre. Y de pronto arranca el solo de guitarra. Oh, ahí fue cuando yo empecé, mira, ahí está, lo tengo. Es ella, soy yo. Y ya después todo empezó a fluir, ya entendí lo que quería decir, cómo lo quería decir, con qué palabras, con qué lenguaje, con qué sentimiento. eh, Ahí salió More Than a Feeling, o sea, era eso. Y al final, cuando tú experimentas toda esa transformación y te das cuenta que las cosas tienen sentido, realmente sientes que has cumplido una misión, porque el reto te lo impusiste tú mismo, pero cuando ya tú pasaste todo esto, dices, misión cumplida. Ahora viene lo más difícil, que se entere todo el mundo, que se agarre el mundo porque allá voy, ¿no? Con esto que he hecho.
Pero esa transformación, y es muy particular en cada quien. Yo recuerdo que uno de los casos que tú trajiste en alguien, no recuerdo el nombre de esa chica, decía que ella se metía bajo la ducha cuando se trancaba, no podía escribir, se metía en la ducha Sí, sí, y se era ponía y agua, y agua, y agua. Bueno, es eso, el agua de alguna forma siempre está relacionado con esa transformación, ¿no? Y, y eso es, pero son eventos personales, ¿eh? Esto es muy íntimo, esto es muy personal, esto es muy de cada quien, pero todo el mundo tiene el mismo esquema. Muy bueno. También has mencionado a la importancia del grupo, que tú al principio pues no decías, uff, qué pereza, otro grupo más de Telegram, otro Es grupo que, más de WhatsApp, pero no siempre para todo el mundo. O sea, hay gente que participa en el reto, poquita, ¿eh? Poquita, que va a su aire y luego publica, pero la gran mayoría, la verdad que el apoyo del grupo es muy importante. Así que vamos a ver qué preguntas hay, que hay bastantes. Y muchas felicitaciones, Faiza, qué bonito, Guillermo. Muchísimas gracias por tus palabras, muy bonito y enhorabuena por tus éxitos. Maribel, gracias, qué gracias. maravilla. Olga, espectacular, gracias por compartir. Enhorabuena, Elisa, espectacular. Muchas gracias por toda esa sinceridad, es una gran ayuda para nosotros. Qué bien habla, dice Montserrat. ¿Cómo debes vivir? Olga, espectacular, gracias por compartir y enhorabuena. Maribel, me he sentido identificada en los momentos iniciales que ha contado. Aún estoy en la fase de escritura, pero me he emocionado y todo de escucharte. Luisa, excelente Guillermo, mil gracias. Glauca, hola Ana, llevo escrito solo un tercio del libro. No voy a cumplir los plazos y estoy bastante inquieta por esto que sucede si no llego a tiempo. Glauca, luego vamos a hablar. Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a centrarnos un poquito en lo que ha contado Guillermo, que conteste las preguntas y luego contestamos a eso, ¿vale? Pero no te preocupes por eso, ya te lo adelanto. Sonia, qué maravilla escucharte, mil gracias. Antoni, gracias por este regalo que nos has hecho, Guillermo. Tengo una duda, has hablado del síndrome del impostor. ¿Cómo te lo trabajaste? ¿Cómo lo superaste, Guillermo? Sí, bueno, tiene mucho que ver con esa transformación, ¿no? Del mundo del que yo vengo. A ver, esto, como os decía, esto es una disciplina reciente. Esto lo inventaron unos norteamericanos, unos estadounidenses aquí en Estados Unidos, en Boston. Y como idea original del trabajar con familias empresarias, todos los modelos, toda la metodología es muy de aquí, de Norteamérica. Y el problema que tenemos nosotros, y aquí podemos abrir debate si quieres, cuando quieras, en otra ocasión, el problema que tenemos los hispanoparlantes es que tenemos un cierto complejo de que lo bueno viene de Estados Unidos, Europa, otros países en los que nosotros entendemos que el conocimiento se ha trabajado mejor. Y cuando a ti te dicen que el que inventó el tema de empresa familiar viene de Harvard, viene de toda la mafia de Boston del conocimiento, tú tratas de imitar o parecerte a esas grandes luminarias del conocimiento. Y entonces lo que tratas de hacer siempre es basar lo que tú dices en el conocimiento de otro. Y todo lo que ha sido mi desarrollo como autor ha sido con la seguridad de que lo que te estoy diciendo no te lo estoy inventando. Yo me estoy basando en lo que dijo John Davis, en lo que dijo Ivan Landsberg, en lo que dijo John Ward, que son los modelos de los que yo tomo para aplicar el servicio que yo le presto a mis clientes. Y ha sido básicamente lo mismo que hemos estado haciendo todos los que estamos metidos en este campo, porque el desarrollo del conocimiento todavía hay que hacer más cosas, hay que profundizar y saber más. Entonces, ¿por qué me sentía impostor? Porque cuando yo digo, bueno, ahora me toca a mí contar el libro que lo quiero contar de la forma en que lo quiero contar, pero resulta que de quien aprendí es de esta gente, entonces me da un poco de vergüenza decir que esto me lo estoy tomando de ellos, pero si yo me pongo a tirarte todo el rollo de dónde vienen los modelos y de cómo es que funciona esto desde el punto de vista sistémico y cómo metodológicamente, mira, no me lo vas a entender. Así que créeme que lo que yo te estoy diciendo está bien fundamentado. De hecho, en mi libro hay muchas citas a pie de página donde te dice la fuente de eso. Y fue la fórmula que encontré para yo no quedar como un impostor, porque lo que te estoy diciendo tiene un fundamento científico, pero dame espacio, dame cancha para yo poderme explayar y contártelo como yo te lo quiero contar. Entonces creo que al menos ha sido mi caso, ¿no? Cómo yo me fui desprendiendo de esa muleta que tenemos todos los que nos hemos especializado en empresas familiares
de tener que estar siempre diciendo, de acuerdo a X, esto se dice así. No, no, de acuerdo a ti. Ya tú tienes la Exactamente. experiencia, ya tú tienes el conocimiento. Tú eres la autoridad, tú eres el experto. Que tú te basas en ello, sí, pero ya deja eso atrás, que eso quedó atrás. Y a partir de ahí fue que ese impostor ya no existe. Claro, los americanos también beben de sus fuentes, probablemente de otros estadounidenses o anglosajones, probablemente es así, pero o sea, nosotros bebemos y aprendemos de los demás, o sea, y de distintas fuentes. Luego tú todo eso haces tu papillita en el libro, ¿no? O en tu curso, o en tu mentoring, o en tus servicios, haces la papelita y se lo das fácil a tu lector para que lo aplique y consiga resultados, ¿no? Así es. Vamos a ver qué más preguntas hay por aquí. Vale. Muchas gracias, dice Eduardo. Me gustaría saber por qué dices que es tan difícil la etapa que vives, cuál es tu expectativa y cuán cerca estás de ella. Yo estoy viviendo la etapa de la resurrección en este momento. ¿Por qué es difícil? Porque si tú realmente quieres hacer la labor de ser un autor, no tanto un escritor, quiero dejarlo claro. La etapa de escritor es la etapa del mundo mágico. Es bella esa etapa, es hermosa, es mágica. La parte del autor es complicada porque es el mundo de la realidad. Y el autor que tiene un libro escrito necesita difundirlo, necesita darlo a conocer. Y no es sencillo, porque con todo y que yo tengo muy buenos contactos dentro del mundo de especialistas y con escuelas de negocio y con asociaciones de empresarios, con todo y eso, cuesta que te escuchen, con tanta competencia de información que hay hoy en día, utilizar las redes de una forma en que el mensaje llame la atención. Mira, es que todo, o sea, el Amazon Advertising, que me estoy vuelto un lío, por cierto, Ana, un día te tengo que pedir auxilio. El Google Ads, o sea, todo esto son cosas que vas aprendiendo pero que son herramientas necesarias para ir difundiendo esto. Ya yo, desde que estoy en esto de la promoción, ya yo llevo unas 12 entrevistas, eh, ya tengo contratadas, confirmadas unas 12 entrevistas más, y no para, o sea, pero es un trabajo, un trabajo que cuesta, cuesta. A eso me refiero que es un trabajo Claro, diferente, la pero parte positiva, Guillermo, es que un libro te empuja. Vale, Guillermo, pues de verdad, muchísimas gracias. Nos ha encantado todo, nos ha encantado ese viaje del héroe que has hecho comparado con lo que es el programa Reto y lo que es escribir un libro. Yo me alegro muchísimo de todos tus éxitos. Creo que te lo mereces, además, como buen profesional, ¿eh? Y como una persona que aquí la perseverancia es muy importante, ¿no? El trabajo diario al final da sus frutos y merece la pena, ¿no? Y bueno, pues que hayas experimentado esa transformación tan bonita que nos has contado, cómo te imbuiste, cómo estuviste en la magia, cómo te has tenido que luego reencarnar y volver, o sea, nos ha encantado. Así que, de verdad, en nombre de todos, que veo que les ha encantado tu exposición, muchísimas gracias. Y nada, ahora seguir con los próximos libros. Esto no se muy acaba bien. nunca. No se acaba nunca, ese es el problema. Al héroe le quedan muchas aventuras por delante todavía. Muchísimas gracias, de Gracias, verdad. Ana. Muchas Un gracias, abrazo. Guillermo. Y ahora, Adiós. si quieres, bueno, si quieres, quédate o sea, como tú quieras. Yo me voy a quedar un ratito con ellos Vale. porque por si hay alguna pregunta. Había alguna pregunta que no hemos respondido porque no era tanto para Guillermo, me hacía referencia a cosas que no se habían contestado o alguna cosa que yo creo que son un poquito más para mí. O sea que yo me voy a quedar ahora un ratito para contestaros eh, cualquier pregunta o consulta que tengáis sobre la fase en la que estamos ahora, que es la fase de corrección. Vale, pero si quieres, Ana, yo me tengo que retirar ahora. Perfecto, pues nada, Si, salte si si quieres. te dejo mi contacto para que me escriban y me pregunten. Yo Ah, vale, encantado. perfecto. Pues Bueno, ponlo por favor por ahí. Guillermo mira, nos va a poner sus datos de contacto.
Bueno, Os la dejo, página sí, web, y es muy fácil, bueno, guillermosalazar.com, ahí lo tienes. guillermosalazán.com. Venga, Ahí me contactas, ahí todo, está Instagram, YouTube, ahí está, ahí lo encuentras todo. perfecto, Y yo ¿vale? encantado de responder preguntas, ¿eh? Esto me Vale, gusta mucho. perfecto. Muy bien, Guillermo. Muchísimas Venga, gracias, ¿eh? a ti, adiós, suerte y Adiós. adelante, chicos, que sí se puede.